tardes, bienvenidos a los participantes de la cátedra de Derecho Administrativo Especial. Bueno, será de manera asincrónica. Si se conectan, conversar un poco sobre los aspectos generales de la materia y en concreto sobre el plan de evaluación que vamos a tratar. Entonces, empecemos. Bueno, esta materia es derecho administrativo, parte especial o derecho, sí, derecho administrativo especial. Entonces tiene un plan de evaluación muy concreto, muy específico. Quiero empezar conversando sobre ese plan, ¿sí? Para luego hablar un poquito, entrar un poquito en la materia. Bueno, plan de evaluación de derecho administrativo especial no está cargado en la plataforma. Tengo dudas sobre las fechas. Apenas dentro de mañana debiera ya verificar las dudas para subir el plan de evaluación, pero hay suficiente tiempo para desarrollar las actividades. Pero entonces, los presupuestos generales a ser considerados en el plan de evaluación. ¿Cuáles son los presupuestos generales? Primero, la práctica del plano académico conllevará la obtención de la menor puntuación posible, ¿sí? También quiero recomendarles que se abstengan de usar para realizar los trabajos las inteligencias artificiales que están muy en boga. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a recomendar que se abstengan? Porque simplemente, digamos, las inteligencias artificiales en el estado en que se encuentran actualmente son un apoyo, así como decir Google, pero no van a sustituir a la persona en la conformación de la actividad. Va a dar muchos errores, de persistir en dar esos errores, simplemente pues la nota del alumno va a ser bastante mal. Y otra cosa, recordemos, estamos en un área de derecho, ¿sí? Y de derecho administrativo. El derecho administrativo es muy específico, muy especial en cada país, ¿sí? Yo ayer, mientras daba la cátedra, conversaba con los alumnos, los asistentes virtuales, que eran 3 o 4, ¿sí? Y ellos me indicaban, bueno, les quise indicar, les quise mostrar cómo se generaba, cómo se llevaba a cabo una dinámica para estudiar, para trabajar derecho administrativo externo general, usando materiales de otros países. Entonces, traje un material chileno, bastante bueno, dentro del contexto del derecho chileno, me daba unas ideas muy importantes, muy relevantes, pero adolecía de ciertas, digamos, falencias determinadas a la conformación del derecho propio nacional chileno con relación al derecho propio nacional venezolano. Entonces, si vamos a estudiar derecho administrativo venezolano dentro del contexto venezolano, pueden utilizar referentes extranjeros, ¿cómo no? Por ejemplo, es maravilloso, es espectacular, libros como son espectaculares, libros como García de Enterría, ¿sí? Y también el libro de Agustín Gordillo, por ejemplo, de Luciano Parejo Alfonso, ¿sí? De Jean Rivero, que era un francés traducido al español, dentro del derecho administrativo francés, pero que establecía maravillosos principios del derecho administrativo, pero teníamos que lograr su armonización con la estructura del derecho administrativo venezolano. Además, el derecho administrativo es tan cambiante que, por decir, como yo estudié ya en los años 90 del siglo XX, derecho administrativo, y me fundamenté en el libro de eh, Eloy Lares Martínez, un maravilloso libro de derecho administrativo, un manual bastante didáctico que recomiendo todavía en la actualidad, pero que todavía no son fallas, porque estaba perfecto al derecho administrativo de la época, pero viniendo una nueva constitución, ¿sí? Viniendo una ley orgánica de la administración pública, cambiando mucho de la estructura del Estado, en esos casos también había que tener pendiente y había que tener cuidado con la modificación. Entonces, el derecho administrativo hay que estudiarlo así. Es un derecho de extrema actualidad. Si bien en Venezuela se ha ralentizado un poco los cambios estructurales, ¿sí?
los cambios de la estructura del Estado, ya no es el protagonista, el cambio de la estructura del Estado. Si bien se ha ralentizado un poco eso, siempre se han ido experimentando y siempre se seguirán experimentando, y por eso hay que estudiar el derecho administrativo de esa forma. Y por eso la práctica del plagio y la práctica del uso de las inteligencias artificiales hay que tomarla con cuidado. Ustedes pueden usar una inteligencia artificial así como se usa Wikipedia para tener unas ideas generales. Sobre esas ideas generales vamos a ahondar dentro de eso. ¿Por qué también es relevante? Porque es que el sentido de ustedes de venir a esta cátedra virtual es de aprender. Supongamos que la inteligencia artificial me dé las respuestas perfectas. ¿De qué me sirve a mí que la inteligencia artificial me dé las respuestas perfectas si yo no puedo hacer lograr un aprendizaje significativo, que una verdadera formación para que me permita a mí, que estoy cursando la asignatura, aprender a razonar jurídicamente? Bueno, eso en ese término. Nada de plagio, nada de inteligencia artificial, nada de usar fuentes extranjeras sin entrar a pensar las características del derecho nacional. Bueno, las entregas se harán en PDF y en ningún otro formato. Lo que no esté en PDF, que esté claro, lo que no esté en PDF no lo voy a revisar. ¿Por qué? No estoy haciendo una exigencia descomunal, simplemente es una exigencia para que los archivos que se cargan en PDF son los que yo puedo visualizar directamente en la plataforma. Si no está cargado en PDF, no lo puedo visualizar directamente en la plataforma, tengo que descargarlo y trabajarlo y luego sí volver a abrir la plataforma y se pone un poco lento el proceso de revisión y de corrección. Entonces, entregas en PDF y en ningún otro formato. ¿Ok? Bueno. Se evalúa el nivel de aprendizaje demostrado por el participante en su desenvolvimiento discursivo. ¿Cómo sé yo, a través del desenvolvimiento discursivo, el aprendizaje del participante? Decía un profesor español, García Moriente, decía, un profesor de filosofía, decía, nadie sabe lo que piensa hasta que lo dice. Y entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? El desenvolvimiento discursivo, en la construcción verbal de la argumentación y de la explicación que me va a presentar el participante, me va a permitir también comprender la forma en que está pensando, la forma en que jurídicamente se acerca al problema que estamos tratando. Entonces, ese desenvolvimiento discursivo, ¿ve?, me va a generar a mí una noticia de hasta qué punto está razonando jurídicamente, cuáles son los caracteres del raciocinio jurídico del participante. Recordemos esa frase, a mí me gusta mucho: nadie sabe lo que piensa hasta que lo dice. Y cuando lo dice, sabe uno cómo piensa. Y si se da cuenta que está pensando como abogado, está demostrando la excelencia y el aprendizaje significativo al cual ha llegado. Otra cosa, el participante debe leer con atención y comprobar la totalidad de requisitos y contenidos de cada actividad, a los que fines de que cumpla con la totalidad de los mismos los trabajos presentados. Es decir, si yo le digo, mire, hábleme de esto, de esto, de esto y de esto, me escribe 10 folios, me cita 6 fuentes, me busca jurisprudencia, me busca doctrina nacional y extranjera. Si yo digo todo eso, debe entenderse que yo lo estoy pidiendo la totalidad, no es que o me ponen algo o me ponen lo otro. Si yo digo, si no se entiende, si se tendría que entenderse que es todo. Entonces, cuando pido todo, me cumplen con todo, me demuestran la excelencia en el aprendizaje, no caen en el plagio, no se las entregas en PDF, debieran sacar una nota relevante o incluso la máxima nota en esa actividad. Pero, como les digo, deben revisar la totalidad de los contenidos y la totalidad de los requisitos aprobatorios que se le impongan. Ok. Entonces, primero las actividades. Vamos a las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Primera que todo, informe académico.
que exponga, yo digo académico porque recordemos que hay que seguir los pasos de la academia, es decir, citar, explanar lo, en términos sintéticos lo que esto conlleva la cita, eh, parafrasear, sintetizar, resumir, analizar algunas cosas, es decir, dividir en partes, recurrir a todas las fuentes que sean necesarias para lograr la excelencia en la producción académica que se está desarrollando, y por eso digo informe académico. Informe académico que exponga con referencias legales, jurisprudenciales y teóricas de calidad con suficiencia y calidad discursiva. Cuando digo referencias teóricas de calidad, es decir, me estoy refiriendo a la fuente que vamos a usar. Es decir, obviamente no vamos a usar Rincón del Vago, eso cualquiera puede pensar que monografías.com, Wikipedia, etcétera, o algunas personas también ponen dentro de la referencia Google. Bueno, Google sirve para todo, pero Google no es una referencia. Sí, algún sitio alguien me llevó Google, bueno, sí, o alguna página específica de la empresa Google que, bueno, que vaya a identificar aspectos concretos. Pero cuando yo digo de calidad, me estoy refiriendo a que a través de las redes podemos acceder a una gran cantidad de recursos bibliográficos, hemerográficos, es decir, a muchas revistas científicas arbitradas, indexadas, a las cuales podemos acceder por buscadores tales como Dialnet o Redalit, Redalit con Y, Dialnet y Redalit. Con esos dos buscadores considero que hay otros, Scopus y hay otros más, pero considero que con esos dos buscadores es suficiente para buscar material académico, teórico de calidad. Bueno, sabiendo que se va a hacer así, sería, ¿qué vamos a tratar? Los diversos tipos de actividad administrativa. En algunos lados podemos encontrar uno, en algunos lados podemos encontrar otro. ¿Qué hacemos? Tomamos de uno y tomamos del otro. Recuérdense ustedes que usemos sobre todo fuentes venezolanas, pero también podemos usar extranjeras en el entendido de que en términos generales, por ejemplo, decir actividad administrativa de policía, pues puede haber un concepto español, argentino, un concepto colombiano, peruano, que me pueda orientar. ¿Sí? Entonces, buscar fuentes de referencia de calidad para diversos tipos de actividad administrativa en el primer informe, uno, y dos, el régimen de la competencia y sus desviaciones. Estemos claros, cuando estoy hablando de las desviaciones de la competencia, suena como algo disfuncional, ¿sí? Como que a mí me dan una competencia y la ejercito como no debo hacerlo. Eso suena como desviación. Me dicen, usted es competente para eso y yo hago otra cosa. Eso no es las desviaciones de las competencias. Las desviaciones de las competencias son formas regulares de ejercicio de la competencia que van a significar que el ente que tiene atribuido la competencia la va a delegar o la va a descentralizar, la va a desconcentrar, ¿sí? Para garantizar su ejercicio más eficiente. Porque partamos de la idea de que existe el Estado y el Estado está constituido por un poder central. Sí. En realidad el poder del Estado es uno solo. La idea de las teorías es que no existe dentro de un Estado diversos poderes, sino que existe un solo poder y existen ramas diferenciadas para el ejercicio del poder, que pueden ramas funcionales y distribuciones territoriales, nacional, estado, municipal, ejecutivo, legislativo, judicial, en la totalidad de las partes. En Venezuela, ciudadano y electoral, habrá en otras partes algunos otros poderes. ¿Sí? Bueno, pero entonces quiero que me expliquen el régimen de la competencia y sus desviaciones, partiendo obviamente del principio de la legalidad constitucional que establece que las constituciones y las leyes estable, establece la competencia de los órganos a los que incumbe el ejercicio del poder público y que
eh, estos órganos colaborarán entre sí para la consecución y el logro de los fines del Estado. Esa es la primera actividad. Primera actividad, informe académico que exponga con referencias legales, jurisprudenciales y teóricas de calidad, con suficiencia y calidad discursiva, uno, los diversos tipos de actividad administrativa, y dos, el régimen de la competencia y sus desviaciones, no tengo fecha de entrega, vale al 25%. Cuatro actividades, 25% cada una. Segunda actividad, mapa conceptual que exponga las fases del procedimiento administrativo genérico. ¿Cuál es el procedimiento administrativo genérico? El que está contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Realizando las respectivas referencias doctrinales y legales que permitan comprender de manera sencilla, pero suficiente, las diversas implicaciones de este íter, es camino, de este íter procedimental en la caracterización de los derechos subjetivos de las personas y la utilización de esta figura como referencia indirecta en los procedimientos administrativos específicos previstos en las leyes generales. Escuchen todo lo que deben hacer. Deben tener doctrina y explicaciones legales dentro de ese mapa conceptual que me diga la doctrina y me diga la ley, cómo se va a construir ese interprocedimental para caracterizar, para tutelar, para ejercer, para lograr un ejercicio directo de los derechos de las personas, por una parte. Y cómo va a surgir esa figura, cómo va a operar esa figura como un procedimiento administrativo genérico y qué va a pasar cuando tenemos procedimientos administrativos específicos en las diversas leyes. Por ejemplo, si usted trabaja en la administración pública y está sometido a la ley del estatuto de la función pública, esta ley tiene un procedimiento administrativo para sancionarlo, para un procedimiento administrativo para hacer valer la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus trabajos. Entonces, ¿cómo hacemos si la LOPA dice una cosa, la ley dice otra, la ley no dice sobre algo que sí dice la LOPA, las dos dicen algo sobre un mismo punto, pero difieren en cuanto a algún lapso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja la armonización entre los procedimientos administrativos específicos y el procedimiento administrativo genérico establecido en la LOPA y si requerimos el auxilio de alguna otra normativa? Es un mapa conceptual que parece sencillo, pero se las trae. ¿Qué tan extenso, qué tan largo debe ser ese mapa conceptual? Yo no puedo ponerle límites al conocimiento. Por tanto, lo único que puedo decir respecto de ese mapa conceptual es que debe ser suficiente para cumplir los requisitos de lo que le estoy pidiendo. Y obviamente, al final del mapa conceptual, en hoja aparte, en el mismo mapa, pero en hoja aparte, deben ir las referencias que usted ha citado en, en, la, en el en el mapa, ¿sí? Referencias académicas de calidad. Segunda actividad, 25%. Tercera actividad, de nuevo un informe. ¿Por qué informes? ¿Por qué texto? ¿Por qué? Porque si bien de repente los exámenes son una buena opción, los exámenes son una buena opción de evaluatoria, en los problemas de luz han determinado que no podemos decir, bueno, vamos a hacer el examen el tal día a las 5 de la tarde o a las 8 de la noche, porque muchas personas pueden estarse en la circunstancia de que no pueden, se le va la luz. O puede también fingirse que se le fue la luz, vamos a ser sinceros. Entonces eso va a generar algunas inequidades porque de repente hay algunos alumnos que acceden al examen sin saber las preguntas, después otros quieren que se les reabran para, para presentar sus informaciones, pero ya van a saber cuáles son las
las preguntas, que tiene una orientación. Entonces, para evitar ese tipo de problemas. También, exposiciones. Las exposiciones son muy buenas porque me permiten que sin que medie ningún otro tipo de recurso, bueno, hay algunas se apoyan en algún material que tienen por acá, pero bueno, sin que medie ningún otro tipo de recurso tan evidente, el alumno me pueda demostrar de forma fehaciente y personal el grado de dominio al cual ha llegado en el estudio de la temática que se le pone. Pero ¿qué ocurre? Porque entonces las exposiciones, para ello debemos contar, subir los videos a una plataforma de hospedaje de video más popular de todas es YouTube, habiendo otras también, pero en todo caso siempre se va a generar un problema en cuanto a la velocidad, al ancho de banda, etcétera, etcétera. Entonces es un problema para poder subir las actividades y también cuando la persona eh, ya se va a reunir el grupo, entonces hay que enviarse primero los videos, luego pegar, etcétera. Es un problema. En nuestra sociedad actual venezolana, con las fallas que tenemos en eso, no podemos utilizar ese medio, pero podemos usar otros que son estos medios escritos. Tercera actividad, informe sobre el tema responsabilidad patrimonial de la administración pública en Venezuela. Es importante saber la responsabilidad patrimonial o, por decir, la responsabilidad civil. ¿Qué va a pasar con la responsabilidad civil? La responsabilidad civil, para que vayamos entendiendo, tiene dos ámbitos distintos: responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. La contractual deviene de las obligaciones asumidas válidamente a través de la suscripción de contratos, en este caso, contratos entre el Estado venezolano en particular. Es, sería la responsabilidad civil contractual. Pero también hay una responsabilidad civil extracontractual que deriva del hecho ilícito, no el delito, no necesariamente el delito. Es un hecho contrario a la ley, que va de acuerdo con el principio de que causó un daño, por culpa de repararlo, habiendo también algunos tipos de responsabilidad objetiva, civil objetiva, que conforme con los cuales ni siquiera el elemento intencional se va a tomar en conciencia. Entonces, ¿cuál es el régimen legal de la responsabilidad civil patrimonial, la responsabilidad patrimonial del Estado en Venezuela? Primero que todo. Descripción de los conceptos fundamentales. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales para yo comprender la responsabilidad? Primero, pues, poder hacer hecho ilícito, culpa, dolo, eh, caso fortuito, fuerza mayor, pensemos qué otro concepto. Bueno, los conceptos necesarios para poder comprender equilibrio patrimonial, distribución patrimonial, daño, un concepto fundamental, el daño, para comprender la responsabilidad civil, contrato, obligaciones contractuales, rescisión, resolución, anulación, nulidad del contrato, por lo menos para ver en qué casos se pueden generar responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles. Bueno, descripción de los conceptos fundamentales. Jurisprudencia en la materia, es decir, decisiones judiciales que se hayan pronunciado sobre la responsabilidad patrimonial del Estado de Venezuela. No quiero la decisión completa, quiero su extracto, un resumen, el punto específico que me interesa, bien citado, bien referenciado y bien coherente y cohesionado con el texto que se está desarrollando. Estudio comparativo con dos sistemas jurídicos extranjeros distintos. ¿Por qué? Porque existen diversos sistemas para hacer valer la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces quiero que ustedes, a través de la revisión general, no es que tienen que profundizar, de determinados sistemas extranjeros. Entonces, bueno, en Venezuela, la responsabilidad civil patrimonial opera de tal forma, que en contraste con España es similar o no es similar, o tiene algún parecido, tiene tal diferencia, y encontramos que la Argentina es de tal o tal tenor.
Recomiendo, obviamente, España y los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque derivan de los esquemas del derecho francés y se apartan, no se apartan, tienen elementos muy comunes y no es como otros sistemas jurídicos, si vamos al norteamericano o al inglés, que son sistemas jurídicos completamente diferentes de nuestro sistema jurídico, no solo en lo administrativo, sino en muchos aspectos importantes. Estudio comparativo con dos sistemas jurídicos extranjeros distintos, la normativa aplicable y señalar los puntos débiles y los puntos fuertes de esta situación en Venezuela. Por lo menos un punto débil que hay que revisar. No quiero que profundemos mucho en eso, pero bueno, eso es tema de derecho contencioso administrativo. Pero un punto débil fundamental es el tema de la ejecución de la sentencia. No vamos a tratar aquí de la ejecución de la sentencia, pero sí es bueno que nos vaya sonando eso porque derecho administrativo general y especial es el preludio para poder comprender derecho contencioso administrativo. Bueno, en el caso para hacer valer no solo la responsabilidad del Estado, sino para ejecutar sentencias, existen gran cantidad de limitaciones dentro de la orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa que establecen verdaderos privilegios, superprivilegios en favor del Estado para que sea este quien tenga la primera facultad, para que tenga todas las ventajas procesales para la ejecución de la sentencia y para todo. Por ejemplo, supongamos que al Estado le compete pagar un monto, una cantidad de bolívares. El Estado se maneja a través de presupuestos públicos, de leyes y ordenanzas de presupuesto. ¿Qué pasa si debe pagar, si es condenado a cumplir una responsabilidad civil patrimonial y no tiene el dinero disponible presupuestariamente? Pues simplemente dice, no tengo disponibilidad presupuestaria y me comprometo a hacer esa previsión dentro de mi instrumentos presupuestarios para el ejercicio económico fiscal siguiente. Entonces, obviamente, eso es una gran desventaja para el particular. Yo le gano al Estado en enero y debo esperar hasta el otro enero, ni siquiera hasta el otro enero, porque mientras se hacen los arreglos presupuestarios, tenemos 3 meses, entonces tendríamos que esperar hasta el 31 de marzo, en el cual ya el Estado ya hizo sus ajustes y demás, y ha promulgado la ordenanza o la ley de presupuesto correspondiente, y ahí sí, y ahí en adelante, si me puedo pagar, pues pasaría 1 año y 3 meses después de la decisión, lo cual es una gran desventaja del sistema contencioso administrativo y del sistema de, de la, del sistema del establecimiento de la responsabilidad civil en Venezuela. Okay. Eso, la tercera actividad. Cuarta actividad. La cuarta actividad establece lo siguiente: ensayo académico relacionado con el tema, el uso de la expropiación por causa de utilidad pública y social en Venezuela como forma de desviación de poder. Esto es un tema que se ha tratado, creo, en algún artículo. Yo tengo años hablando de él, pero creo que en ese interín en el que yo estaba hablando de esta temática, algún artículo científico se ha publicado en la materia. Obviamente pueden acceder a ese artículo científico, tomar ideas de él, ojo, con plagiar. Entonces, debe contener descripción de la situación problemática, metodología a utilizar, marco teórico referencial. Se me olvidaba decir, anterior actividad sí tiene una extensión mínima, las otras no tenían. Una extensión mínima de 15 cuartillas. ¿Qué son 15 cuartillas? 15 hojas de tipo carta, con contenido. No tomemos una portada, la otra hoja una dedicatoria, la otra hoja un índice, la otra hoja una fe de rata y al final la bibliografía y también unos anexos. No, 15 cuartillas de contenido. Y el resto, pues,
pueden ponerle todas las citas y dedicatorias y todo lo que es. Bueno, cuarta actividad, ahora sí de nuevo con la cuarta actividad. Ensayo académico relacionado con el tema el uso de la expropiación por causa de utilidad pública y social en Venezuela como forma de mediación de poder. Dije, debe contener descripción de la situación problemática, metodología a utilizar, marco teórico referencial, discusión, el procesamiento que ustedes hacen de la información que han tomado, conclusiones y recomendaciones. Fecha de entrega no tiene, 25% también. Cuando estoy hablando del uso de la expropiación por causa de utilidad pública y social en Venezuela, quiero decir que si revisamos la ley de expropiación por causa de utilidad pública y social, podemos comprobar que la misma establece una finalidad para el procedimiento de expropiación. Y su mismo nombre lo dice, causa de utilidad pública o social. Es decir, la ejecución o la resolución de un proyecto de naturaleza social, la ejecución de un proyecto de desarrollo, la necesidad de tomar decisiones para precaver los intereses y los derechos de las personas entendidas más bien como un colectivo. Entonces, esas causas de orden social. Pero ha ocurrido, eso ya no pasa mucho en Venezuela, todo es, digamos, se maneja al igual que el mundo por modas imperantes, y ya no está la moda en que, de acuerdo con la cual, se amenazaba a determinada institución, a determinada institución privada, que si no de repente se estaba incumpliendo ciertas normativas, se le iba a expropiar. Eso pasó en varias oportunidades y eso implica lo que se llama una desviación de poder. Obviamente, tenemos que primero entender qué es la desviación de poder, que es un vicio de los actos administrativos que implica que yo utilizo la competencia que me fue conferida por, por la ley, por la Constitución y la ley, es decir, por el sistema jurídico, la utilizo para fines distintos a los cuales está previsto de acuerdo con la norma. En este caso, podemos ver que si yo tengo una expropiación para ejecutar proyectos sociales, pero la uso para sancionar, sencillamente estoy dándole un fin distinto al cual se previó y definitivamente estoy simplemente ejecutando una desviación de poder. Bueno, hay que investigar cuáles son esos momentos en que se usó la ley de expropiación para eh, se utilizó para un fin distinto al cual estaba previsto y una vez contenido determinado eso, pues desarrollamos toda la actividad. Me hubiera gustado que estuvieran presentes aquí, pues porque en este momento es el que surgen muchas dudas, no hay dudas tontas, lo que sí hay es preguntas tardías, sí, porque si ustedes digo, no hay preguntas tontas, pero si esperamos luego de que, si esperamos luego de que ya pase el tiempo y ya estén las actividades cargadas y ya vaya a finalizar el profesor, que tengo una duda. Ahí dice que tenemos que hacer 15 cuartillas. Faltan 2 horas para que cierre la actividad. Necesariamente tienen que ser 15 cuartillas. Y digo, sí, tienen que ser 15 cuartillas. Entonces, uno, uno siente como un escalofrío, ¿no? Como alumno siente como un escalofrío que va bajando, ¿sí? Llega hasta las piernas. Y entonces, dice, debía haber empezado antes. Ok, entonces, por eso le digo, no hay preguntas tontas, pero sí hay preguntas tardías. Si tienen preguntas, me pueden, por la plataforma, pero también me pueden escribir a mi cuenta de WhatsApp y el número es 0424-757-3750 y podemos con tiempo comprender el grado de complejidad o cuáles son los requisitos. Lo que está ahí es lo que se va a presentar. Profesor, pero que yo en mi caso, pues no, usted va a presentar lo que está ahí, porque bueno, eso está diseñado para que usted realice una actividad investigativa, para que reflexione, para que
piense un poco y pueda aprender. La idea es aprender. La idea no es yo tengo que pasar, que tengo que ser excelente. Si lo puedo hacer, puede pasar, puede ser excelente. Y fundamentalmente viene usted aquí a aprender y para que el día de mañana sea un abogado y permita la producción del conocimiento. Me decía un alumno hace muchísimos años aquí en las cátedras con el IESIB, en la UNI, en los diversos convenios que se desarrollan. Bueno, me decía un alumno lo siguiente: profesor, si en Venezuela el Estado de Derecho está golpeado, sí, está golpeado. Entonces, si el Estado de Derecho está golpeado, de repente no hay un respeto de repente completo de la legalidad. Porque y no solamente voy a achacarle esto al Estado, hay una verdadera cultura de disfrute, pareciera, de la ilegalidad. Bueno, entonces, ¿para qué estudiamos derecho administrativo? Si estamos en esa situación, país, y conocemos el derecho administrativo, nos podemos dar cuenta de las falencias. Imagínense en qué situación estuvieron si no tuviéramos ninguna noción al respecto. Entonces, no pensemos que porque X, Y o Z yo no debo aprender el derecho administrativo. Yo tengo que aprenderlo con mayor ahínco y con mayor ímpetu, con mayor entusiasmo. Entonces, esa es la directriz. Aquí venimos a aprender, venimos a estudiar y, bueno, yo pienso, para mí, en todo aprendizaje hay un disfrute. Entonces, también venimos a pasarlo bien. Es decir, yo sé que, bueno, sí, voy a hacer 15 cuartillas, ¿cómo voy a pasarlo bien? Bueno, hay que hacer las cosas con verdadero ímpetu, como le dije, con verdadero interés, y verá usted que lo que era pesado ya no lo está. Cuando usted empieza a comprender, decir, pero esto sí es, y me ayuda a comprender mi mundo, me ayuda a comprender la instancia de poder ciudadano, de poder político, de poder... Eso me va a generar a mí un mayor aprendizaje y un desarrollo personal. Entonces, los dejo con esa inquietud, ya saben, cualquier cosa me escriben, me preguntan con tiempo, no me va a preguntar. Una compañera que no está aquí me dijo, profesor, ¿por qué yo saqué tal nota? Yo le pregunto, las notas que yo pongo, pues son las que, de acuerdo a lo que usted ha producido. Pero ¿por qué pasó ahí? Me lo preguntó ya, terminada las notas, terminada el tiempo ya estábamos empezando esta materia. Entonces me dijo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tiene que ser pertinente usted y hacer a tiempo los procesos, indagar, investigar. Hay un momento para una retroinformación, no somos perfectos, si cometo un error lo puedo corregir, pero si usted hizo plagio y tiene uno, pues yo creo que alguna vez me preguntaron, profesor, ¿por qué me puso uno? Yo le dije, pues mire, esto lo que pasó, hay que vergüenza. Entonces, como es bueno la retroinformación, es buena el, el entendernos a tiempo y tomar las directrices. Si usted de repente comete plagio y sale reprobado, todavía tiene bastante, bueno, no bastante, tiene algunas oportunidades de la patente. Bueno, entonces, compañeros, a la distancia y de forma asincrónica, me despido y quedo de ustedes para cualquier sugerencia. Esta semana subo las actividades, el plan de evaluación y las actividades a la plataforma para que empiecen a desarrollar. Muchas gracias.